Buenas noches, colegas. Me acabo de reunir con los estudiantes de primer año para conversar de aquellas situaciones que les apremiaban. Me habían comentado los representantes estudiantiles que estaban bastante inseguros, las personas de primero, que tenían muchas dudas, que tenían requerimientos. Y por lo mismo me quise reunir con ellos, levantar la información y bueno, uno de los temas que más se presentó, más allá de la conectividad, ¿no es cierto? Que son casos particulares que les cuesta acceder y que todavía, de hecho, muchos no han podido acceder a la información. Apareció el tema de cómo ellos organizan o logran entender la manera en que ustedes más bien organizan los contenidos, los resultados de aprendizaje, eh, las instrucciones en las distintas plataformas. Ellos cuentan que se produce una especie de dicotomía entre los mecanismos de un docente y los del otro. Yo les expliqué que eso es natural y que en la universidad pasa, que cada docente tiene una cierta libertad para poder moverse y ocupar distintas estructuras didácticas, metodológicas, formatos, soporte, y que eso está dentro de la normalidad en un contexto universitario. No obstante, esto va un poco más allá, porque estamos hablando de gente primero que pasa de un régimen a otro, donde no solamente se da lo que yo les estaba comentando, sino que también hay un encuentro con una plataforma o con varias plataformas a la vez, en la que es muy dispar la manera de trabajar. Y ellos, a la vez que se están adecuando y también ven y aprecian que nosotros también estamos haciendo eso. Entonces, no es que se mantenga tampoco uniformemente una manera de trabajar en cada docente. Y en ese sentido, una de las cosas que más piden tiene que ver también con un poco uniformar el trato de la información para con ellos, para que se puedan organizar. Yo entiendo que eso no significa necesariamente que todos estén en Canvas, que todos estén de otra forma, sino que más bien que hayan criterios, ¿no es cierto?, de organización de la información, de tal manera que esto quede en una secuencia, que quede como un índice, que quede ordenado en el fondo. Que ellos sepan qué es lo que es primero, qué es lo que es segundo, y dónde están los contenidos también está asociado a esa estructura, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, ellos ahora alabaron mucho el trabajo de organización de la información de la profesora Valeria Murgas y del profesor Roberto Cartes. Valeria, según lo que me contaban, sube información semana a semana y va organizando así. En cambio, el profesor Roberto Cartes va organizando más bien por, por ejercicio, por unidad, digamos, por unidad de secuencia didáctica. Entonces, uno es más corto o breve la cantidad de información y el otro es un poco más alargado, pero en ambos casos los estudiantes pareciera que lo entienden y, y parece que pueden retornar a eso, a esa información y revisarla y todo eso. Si bien las mismas facilidades están en Infoda y Teams, parece que la manera de organizar la información tanto en Infoda como en Teams es un poco más aleatoria a la forma del propio sistema y no tan organizada. Es decir, si uno en la parte de archivos, no en publicaciones, sino en archivos, guardar una carpeta que dijera semana uno, después la otra que diga semana 2 o clase 2 o clase 3 y dentro de esas carpetas estuviera subiendo la información respectiva, yo no dudo que el estudiante se logre organizar, porque es una estructura bastante eh, ordenada, jerárquica, digamos, y va a la vez parcializando. En cambio, si las publicaciones es como un orden lineal nomás de tiempo y, y la gráfica de jerarquía no es tan clara. Entonces, lo que yo me he dispuesto a hacer ahora, si bien le voy a pedir la palabra a Roberto y Valeria, que tal vez nos puedan dar algunos tips o mostrar ejemplos, y a los cuales de partida insto a que puedan hacer un video similar a este y compartirlo con los colegas, con el mismo tono que lo hice con los otros colegas, que en la primera o segunda semana de clases del semestre habían recibido una buena crítica de parte del estudiantado. Entonces ahora me gustaría pedirle a ellos. Pero al margen de eso, quiero mostrarles también cómo organizo yo
mi trabajo porque me dio la sensación que es bastante similar a como lo hacen estos dos profesores y es lo que dispongo ahora. No quiero molestarle ni enviarle mensaje hasta ahora, sino que lo voy a dejar mañana a disposición de ustedes. Yo ya le había presentado el primer módulo de mi asignatura, en este caso estamos viendo recursos proyectuales, que es básicamente de presentación del programa, de mi perfil y también de ellos mismos, digamos, del estudiantado. Una de las cosas que yo aprendí después de que hice ese video es que uno puede editar en configuración qué es lo que uno quiere, aquí está configuración, qué es lo que uno quiere que vean o no vean los estudiantes. Y ahí inmediatamente lo que hice fue negarles a que pudieran ver las calificaciones, las tareas, los programas de curso, las competencias y otra serie de cosas que yo me dispuse a no ocupar este semestre. Solamente quiero ocupar módulos, foros de discusión, verle a la lista del curso, los anuncios y sería. Entonces no quiero que accedan de otra forma y al parecer, según la retroalimentación de los estudiantes de este curso, eso les facilitó bastante, porque la paleta de opciones era mucha, entonces era muy factible de que un estudiante ingresara a páginas, por ejemplo, donde está desarmado todo esto, no está necesariamente ordenado, y viera la información en el orden que se le antojó, digamos, o que el sistema le arrojó, que es distinto a verlo así. Y lo otro también que hice fue editar cada uno de estos asuntos, que eso se hace en este botón, en estos tres botoncitos, donde uno puede editar el nombre. ¿Ya? Y yo lo que acá hice fue colocarle el 1.1, 1.2, que en el fondo da una estructura, un orden lineal. Y eso también ayudó. Y el módulo 2 ya no lo hice solamente presentación, sino que es toda una unidad donde voy presentando la materia. ¿Ya? En un parto con algunas introducciones. Aquí ustedes ven el 2.14, es un gran tema que a su vez, y ahí está el uso de este margen, ¿no es cierto?, que permite entender que esto va continuando. Entonces ahí son como los subtítulos. ¿Ya? Y eso continúa bastante hasta tener incluso 9 subtítulos. Y después viene otro, que es el ejercicio, y ahí margino, ¿no es cierto?, cada uno de los ámbitos del ejercicio y lo voy desarrollando. Y después así. Y todo esto lo hemos estado utilizando alrededor de unas 3 semanas aproximadamente, donde yo voy abultando cada vez información, sobre todo una vez que ya pasé los contenidos, en lo que tiene esta parte que es evaluación formativa y proceso de aprendizaje, donde voy subiendo la videoconferencia, los estudios de caso que vamos analizando, y también hay un foro y puede haber también una página de entrega. ¿Ya? Y ahora lo que yo voy a hacer es mostrarles algunos ejemplos que creo que les puede motivar a cómo organizar la información, porque a la vez que hacía esto, iba probando y tratando de aprender. Uno que creo que fue bastante exitoso y lo mido por la cantidad de respuestas que recibí, era el foro de presentación. Entonces se lo voy a abrir ahora y se los voy a mostrar. Aquí está el foro que se puede editar el cabezado, entonces aquí les dejé una tarea. Ya, como primera tarea les dije que se presentaran con un proyecto que hayan hecho a la fecha, que podía ser académico o no académico, que me pusieran el nombre del proyecto, una imagen, una descripción de entre 200 a 350 caracteres y una oración de lo que más, de lo que más les interesó. Eso era lo primero que subí y les colocaba una fecha de entrega para eso, ya que por supuesto no se cumplió como en muchos casos. Pero después, cuando pasó el tiempo, cuando yo hice la primera retroalimentación de eso, empecé a subir otra información aquí mismo, donde les pedía que por favor visitaran otra página del módulo, donde se les indica o se les encarga que cómo hacer una retroalimentación de una persona a otra persona. Ya les voy a explicar eso. Entonces, en este caso, por ejemplo, atendiendo el primer llamado, la estudiante Mónica Fernández presentó su proyecto, lo describió y yo le hice un pequeño comentario. Entonces la saludaba,
le indicaba que por favor fuera a esta página donde se le encarga una tarea, ¿ya? Y eso en forma posterior. Y eso más o menos lo repliqué para todos los casos, ¿ya? Entonces, hacia dónde tenían que ir ellos era hacia esto que espero abrir ahora, para que ustedes lo puedan ver. Se fijan, entonces aquí hay una tabla que dice estudiante y caso asignado. El caso designado sería la persona a la cual ese estudiante, por ejemplo, Mónica Fernández, tiene que evaluar o hacer algún comentario formativo. Entonces la Mónica tenía que ver a la Melissa tenía que ver a la Mayra y así, ¿ya? Entonces fue bastante como interactivo eso porque a todo esto ya les voy a presentar el módulo, esto para que lo puedan ir viendo. Esto estaba ya en una primera semana, ¿no es cierto? El foro de presentación. Después yo subí contenidos y en la parte final de esos contenidos, ahí en esa parte de evaluación aparece la coevaluación formativa, el punto 2.31 que estábamos viendo recién. Entonces la idea era que ellos leyeran todo ese contenido que está arriba, todo esto de acá, digamos, el ejercicio, pero también la materia. Y una vez que lleguen a ese punto, se encontraban con esta tabla y tenían que volver a comentar sobre el proyecto de la compañera o compañero. Entonces, por eso es que está mi comentario. Y en muchos casos, abajo de esos comentarios hay una respuesta. Por ejemplo, acá de la Melissa Novoa, ella le tocó el trabajo de Mayra. Mayra ahí explica su proyecto, dice que más le interesó, agrega una imagen. En este caso ella lo quiso hacer con Word. Yo le hago el mismo comentario que a todos, digamos. Y después la Melissa hace un análisis de lo que Mayra le presentó y aplicando los contenidos que yo ya tenía. Entonces ahí a ella le hago algunas observaciones en el foro compartido y cosas que lo puedan ver los demás. Y esto resultó súper bien, o sea, como ustedes ven, tengo mucha acción. Claro que requería que yo estuviera ahí respondiendo, asegurándome de que entendieran las cosas, corrigiendo, leyendo la información, pero fue bastante exitoso. Y además fue como un diagnóstico distinto, ¿no es cierto? Que no era solamente presentarse, porque permitía que estas personas pudieran ir presentando lo que hacían. Y al final, yo ahí digo, bueno, que le agradezco mucho y también como a modo de equiparar un poco esa entrega de información tan personal respecto de su quehacer artístico o lo que llevan hasta el momento. Yo también quise publicar algunas cosas mías para explicarle más o menos cuál era mi interés, qué cosas me desarrollaba más y que no, y que por sobre todo estaba preocupado ahora de la docencia más que de la actividad misma, pero bueno, que me había desenvuelto más en esto de recursos proyectuales. Luego, si vuelvo a módulos de esta asignatura, otra cosa que me fue muy valiosa, que creo que ayudó mucho, fue haber hecho la tarea de infografías con aplicándola en este ramo, ¿ya? Entonces, brevemente, lo que yo veo acá, básicamente, este módulo que se llama Unidad Identificando lo Proyectual, hablo de algunos conceptos genéricos, después presento la palabra proyecto, la voy describiendo, qué es lo que son los procedimientos, los recursos, y después empiezo a desarrollar qué es lo proyectual. Entonces voy a ingresar y aquí yo hice una infografía en Geniali. Aquí hay como una introducción en realidad a lo que es lo proyectual, con contenido teórico al respecto y también abajo una breve descripción. Y avanzando un poco más en la presentación, aquí está lo que yo les decía que es como un mapa de contenido, ¿ya? Y este mapa, por ejemplo, si yo sé que lo puedo agrandar, a ver aquí, me imagino que es eso, sí, ahí está. Aquí se presentan distintos ámbitos del aprendizaje de lo proyectual. Entonces, por ejemplo, si yo quiero explicarle o ellos mismos quieren buscar alguno, tienen que pinchar, por ejemplo, en campo visual, acceden ahí y le aparece una serie de preguntas sobre la materia, como para ir aludiendo un poco al tema.
Y luego pinchan acá